Sufrir para mejorar en la vida. Bueno, realmente se está hablando últimamente mucho de esto de la zona de confort y de que todos nos metemos en nuestra zona de confort y ya no queremos salir de ahí. Y esto, claro, tiene una gran cosa mala y es que no nos expandimos, no hacemos nuevos proyectos, no empezamos intentar cumplir nuevas ilusiones o simplemente no intentamos superar nuestros miedos. Bueno, realmente es interesante decir esto. Por ejemplo, a mí mismo me cuesta un montón ponerme delante de la webcam. Me pongo nervioso y tengo que hacer a veces varias tomas para que me salgan bien del tirón. Bien, y esto, ¿por qué es así? Pues bueno, porque realmente, tomando el ejemplo de la zona de confort, yo me he metido en la zona de confort de estar solo, de no, durante años de no ver a gente, de no estar con gente, de no intentar vencer mi timidez. Y bien, y claro, así se pasaron 10 años, ¿no? Y bueno, y resulta que un día me dio por, bueno, buscando cosas sobre la depresión y demás en YouTube, me encontré por ahí a un chico que ya no lo voy a nombrar, que resulta que hablaba de estas cosas, de la seducción y de que él fue muy tímido, y de que él simplemente lo que empezó a intentar fue combatir su timidez de la forma más bestial que yo nunca me hubiese podido imaginar, entrándole a grupos de personas de 10, de 20, de 30 personas y empezar a hablar con ellos. Bien, yo en su día no me pude creer que un tímido puede llegar a hacer algo de esto. Bueno, realmente hace solo unas semanas yo tampoco me hubiese creído que yo me podía poner delante de la webcam y hablar con completa normalidad cada vez más. Y esto es debido a que he salido un poco de mi zona de confort, he ido sobre todo ampliando mis límites. Y de eso vamos a hablar en este vídeo. Ampliar los límites como una de las grandes claves del éxito en distintos aspectos de nuestra vida. Bien, pues hablamos de conformismo, de estar ya en una posición y de no querer salir de ahí, aunque no nos guste, esa posición es cómoda. En mi caso, por ejemplo, me he tirado 10 años encerrado prácticamente como un monje en un monasterio, es algo tremendo. Simplemente no me atrevía a encarar a los demás, no me atrevía a hablar con los demás, a ligar con las mujeres y a todas estas cosas. Es curioso que a día de hoy, con un poco de práctica, esto me resulta lo más fácil del mundo. Pero sigo mejorando. Por ejemplo, ahora hago vídeos para intentar que yo mismo sea menos tímido ante la cámara, que sea más espontáneo, que me ponga menos nervioso. Y bien, y poco a poco con el tiempo lo voy consiguiendo y mis vídeos van quedando cada vez mejores, se me ve menos nervioso, en fin, voy mejorando todos los aspectos de salir por el vídeo, las pausas, la entonación y todo lo demás. Pero bueno, por supuesto, esto tiene un gran precio, que es sobre todo el dolor. El dolor básicamente es una de las claves de la superación personal. Hay que aprender a sufrir para poner unos límites más altos, para intentar trasvasar nuestros límites. Bueno, realmente antes de hacer este vídeo he estado por ahí. Vale, antes de hacer este vídeo he estado por ahí con la bici a hacer ciclismo. Me gusta y estoy más o menos una hora dándole muy, muy, muy fuerte. El ciclismo realmente es una buena metáfora de nuestra capacidad de superación, quizás porque es un deporte muy duro. Yo recuerdo que cuando, por ejemplo, empecé a darle fuerte a la bici, aunque solo sea una hora, a mí me parecía eso un infierno. Yo no me imaginaba que a nadie le pudiese llegar a gustar eso porque en 5 minutos ya está destrozado. Pero ahora aguanto 1, 2, 3 horas y lo que sea, y es que me gusta. ¿Y qué ha pasado? Pues que he aprendido a sufrir y ahora el cuerpo aguanta mucho mejor ese sufrimiento. Básicamente lo que tenemos que hacer para la clave del éxito en distintos aspectos de la vida es ir aumentando nuestra capacidad de sufrimiento. Y ahora, por ejemplo, la vuelta de 2 horas que me he dado con la bici, durísima y sin parar, pues se me ha hecho prácticamente un paseo. Cuando antes 5 minutos yo terminaba muerto. Bueno, esto quizá muy de moda, esto del ciclismo con el caso de Armstrong, el ciclista, ¿no? Que bueno, que en el caso de Armstrong supongo que no tiene mucho mérito ganar 7 tours, porque es que con lo que se metía era casi como si fuese la moto. Bueno, pues seguimos. Decíamos, el sufrimiento como una de las grandes claves de la superación humana. Todos nos tenemos que expandir y para expandir tenemos que aprender a sufrir y tenemos que incrementar nuestras capacidades de sufrir. Esto es un poco como el Rambo, el de la película, que le habían torturado tantas veces en Vietnam, que ya era alguien que es que le daba igual que le cogiesen un cuchillo al rojo vivo y se lo pasasen por el pecho, porque se había acostumbrado al dolor y lo aguantaba mucho mejor. Y esto lo podemos aplicar en un montón de aspectos de la vida. Desde, por ejemplo, número 1, combatir la timidez. Por ejemplo, en mi caso, pues hago vídeos y como este que me ayudan a ir soltándome cada vez más delante de la cámara. Aunque, digamos, domino muy bien la gente en bares y discotecas y todo eso. De hecho, nadie diría que soy tímido ahora. Pero, por ejemplo, sí me costaba estar delante de la cámara y como voy practicando, pues cada día me va saliendo mejor. Bueno, pues eso, hablamos de timidez y hablábamos que los tímidos tienen que ir poniendo retos. Por ejemplo, alguien que tenga una timidez concreta, por ejemplo, que tenga miedo a hablar por teléfono,
Lo que puedo hacer, por ejemplo, es llamar a Telepizza, marear a a los que van a coger el recado durante 5 minutos, que si tienen este tipo de pizzas, que si cuánto van a tardar, que si dónde están, que si la pizza digestiva, con todos los tipos de argucias que puedan, incluso alguna que otra chorrada, y al final de los 5 minutos colgarle sin comprarle nada. Esto, si lo hacemos muchas veces, por ejemplo, se nos quitará el miedo a hablar por teléfono. Es curioso, yo antes sí le tenía miedo a hablar por teléfono, ahora no. Y bueno, número uno de nuestros casos en donde es necesario sufrir para tener éxito, alcanzar la timidez. El número dos, éxito profesional, por ejemplo. Y esto es muy interesante, porque realmente para tener éxito profesional yo digo que hay que aplicar las tres T's, que es tiempo, trabajo y talento. O sea que hay que trabajar con talento durante un tiempo. Pero aún así vendrán los fracasos, aunque seas un genio, un completo genio, tendrás un montón de fracasos hasta que el mundo te reconozca. Pensemos, por ejemplo, en Einstein, que hizo su teoría de la relatividad con 25, 26 años, pero el mundo tardó décadas en reconocerlo y hasta que se le dio el Nobel fue muchísimo tiempo. Pero él creía en sí mismo y sabía que él tenía razón por encima de toda la comunidad de físicos del mundo. Y tenía razón uno solo, que era Einstein. Y todos los demás, salvo los que más le iban apoyando, no tenían razón. Y esto también nos dice que, aunque seas muy bueno, tendrás que nadar contra corriente. Y bueno, otro caso que se me viene mucho a la cabeza, que es el caso de Tolkien, el escritor de El Señor de los Anillos, obra que en su día fue rechazada casi por dos editoriales. Y la segunda, que era la primera, la que se la había encargado, al final, a regañadientes, como se la había encargado, la publicó. Pero ni se imaginaban que eso iba a tener éxito porque les pareció un libro ridículo. Esto también viene al cuento de que estoy completamente convencido de que los que menos saben de literatura del mundo son las editoriales, pero esto es un buen ejemplo para que veamos lo importante que es aprender a... Voy a ver cuánto tiempo llevo. Vale, puedo seguir. Aprender a aceptar el fracaso y, por tanto, aprender a aceptar el dolor. El dolor es una parte fundamental en nuestra vida. Si queremos mejorar en los distintos aspectos de ella, tendremos por ejemplo, aguantar esa ansiedad del abordaje cuando vamos a sarjear por las discotecas, a entrar a grupos de mujeres. Bueno, al principio para mí eso era imposible, completamente imposible. Casi entrabas completamente meado. Yo las primeras veces, literalmente, cuando entraba a sarjear con grupos de 10 personas, estuve literalmente a punto de mearme las patas abajo. ¿Por qué? Pues porque el dolor era tan fuerte, la ansiedad en la cabeza era tan tremendamente fuerte que yo no lo soportaba. Pero es que ahora me resulta lo más fácil del mundo. Lo puedo hacer hasta cuando voy aquí a la capital, lo puedo hacer varias veces, en 3 o 4 veces. Que, por ejemplo, no es una calle, para un grupo y se lo pregunto y estoy un rato hablando con ellos. O sea, lo que al principio fue dolor, ahora simplemente es placer. Hay que aprender a sacar del dolor placer y sobre todo, saber que el éxito de la vida no consiste en solo sentirnos bien todo el rato. Hay que sufrir y especialmente en aquellos aspectos donde queramos mejorar, tenemos que aprender a sufrir. Hemos puesto dos ejemplos, que es sociabilidad y éxito. Y bueno, con esto creo que es todo, porque aunque hay muchos otros ejemplos por ejemplo, el de la depresión a la hora de superar nuestros problemas mentales, también tenemos que aprender a sufrir un poco y hacer determinadas cosas. Personas que pasan ansiedad, personas que tienen algún tipo de problema en su vida, con su familia, todos ellos deben de saber que si no aprenden a solucionar sus problemas con esfuerzo, con sacrificio, exactamente igual que sacrificia, no sé cómo se dice esa palabra. Se sacrifica el ciclista para poder mejorar su éxito, excepto Armstrong, que tiene otro método. Pues nosotros tenemos que sacrificarnos para poder lograr esos éxitos, no solo económicos, sino en nuestra vida, en nuestra vida social, en nuestra vida económica y en general en todos nuestros aspectos de nuestro día a día. Bueno, pues con esto me despido. A los que entréis por YouTube os espero en seduccionyautoayuda.com. Y bueno, vamos a dejarlo aquí, que por primera vez en mucho tiempo me sale la toma más o menos entera.